¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video estaremos resolviendo un ejemplo modelo sobre MCU, Movimiento Circular Uniforme. Un video anterior pudimos ver justamente los modelos matemáticos que están implicados dentro del movimiento circular uniforme. Y pues ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para que tengan una idea de cómo se puede ver este tipo de casos y cómo se resuelve. Entonces vamos a leer el problema. Dice así: una polea motriz de 6 centímetros de diámetro se hace girar a 9 revoluciones por segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de un punto localizado en el borde de la polea? ¿Cuál sería la rapidez tangencial de una banda accionada por la polea? ¿Y el periodo y la frecuencia del movimiento? Nota, calcule la aceleración centrípeta también en términos de G e interprétela. Ok, entonces fíjense, pues, primero que nada, aquí les puse un dibujito de la idea de lo que estamos platicando con esto de la polea motriz. Si se dan cuenta, es esta polea o la rueda, ¿no? La que se está moviendo circularmente y tiene ligada a ella pues una banda, que puede ser un lazo, una soga o una cadena, en este caso es una banda, ¿no? Que justamente pues se mueve tangencial a a la polea, ¿no? Y por eso estamos viendo justamente que al momento de que gira la polea, pues también se mueve la banda linealmente o tangencialmente. Entonces fíjense pues, en este tipo de problemas la clave está en justamente dibujar el esquema del movimiento. Entonces para ello, lo que hacemos es dibujar un círculo y en ese círculo colocamos los datos importantes que nos va dando el problema. Por ejemplo, aquí miren, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Y empezamos con los datos importantes. Marcamos el centro y vamos directamente con el radio. Fíjense, el radio es la distancia de acá para acá y si se dan cuenta nosotros lo que nos dan es diámetro. El diámetro por definición, ¿no? Es 2 veces el radio. Entonces si aquí justamente me dicen que el diámetro es de 6 centímetros, ¿sí? Diámetro igual a 6 centímetros, esto implica entonces que el radio, justamente al despejarlo de esta ecuación, pasando el 2 a dividir, pues sería el diámetro dividido 2. O sea que serían 6 centímetros dividido 2, me daría justamente 3 centímetros. Me sirve justamente el radio y no el diámetro, aunque podríamos poner todos los variables en términos del diámetro también. Pero pues lo típico es trabajarlo en términos del radio. Ahora, ojo, esto nos está quedando en centímetros y no nos sirve en centímetros. Tenemos que convertir esto a metros. Sabemos nosotros que 100 centímetros son 1 metro, por lo que nos queda aquí 0.03 metros, ¿no? Entonces, colocaríamos con esto nuestro valor del radio, ¿no? 0.03 metros. Ahora bien, fíjense, ya teniendo eso, pues nos dicen que esta polea se hace girar, si se dan cuenta, a 6 revoluciones por segundo. Como nos están dando un dato de revolución por segundo y la revolución va relacionada con un ángulo, nos están dando un dato de rapidez angular. Vean que es típico que no nos den directamente radianes sobre segundo, que sería ángulo partido tiempo, sino que nos dan generalmente en revoluciones, ya sea RPS, revoluciones por segundo, o RPM, revoluciones por minuto, o RPH, revoluciones por hora, ¿no? Al final de cuentas, la idea aquí es poder ver que usualmente el dato de las revoluciones por unidad de tiempo hace alusión a lo que es la rapidez angular, aunque hay que convertirla a la unidad correcta para que sea rapidez angular. Es decir, fíjense, aquí me dan a mí 9 revoluciones por segundo. Para poder pasarlo a rapidez angular debe de estar en radianes por segundo. Por lo cual yo puedo utilizar la conversión de revoluciones a radianes. Sé que una revolución equivale a 2 pi radianes. Y como ya está en segundos, pues no lo convierto. Si hubiera estado en minutos, lo hubiera pasado a segundos. Revolución se da con revolución y me quedarían 18 pi radianes sobre segundo. Aquí tendríamos entonces el valor de la rapidez angular, que serían 18 pi radianes por segundo. Si quieren también lo pueden dejar con decimales. Obviamente eso no afecta el resultado, pero yo les diría que sí es mejor dejarlo así como lo están viendo en la pantalla, no con decimales, justo para no introducir error en los cálculos, ¿verdad? Para que no nos queden pues con variaciones en los decimales. Pero es decisión de ustedes, ¿no? Si lo quieren dejar con decimales o de esta forma. Mi recomendación es de esa forma. Ahora, nos preguntan entonces a partir de estos dos datos, prácticamente del radio y la rapidez angular, que determinemos cuál es la aceleración centrípeta, que sería una de nuestras primeras incógnitas, ¿no? Recordemos que la aceleración centrípeta es la aceleración
dirigida hacia el centro. También se le llama aceleración radial. Y esta es la que me están preguntando. Aquí va, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Luego nos preguntan cuál sería la rapidez tangencial, ¿sí? La rapidez tangencial. Nuevamente, verás, si tomamos un punto de referencia, por ejemplo, ahora tomamos aquí, que ojo, puede ser cualquier lado, solo es para que no se vea todo como junto, ¿no? Pues justamente aquí, miren, estaría representada esa rapidez tangencial, que si yo la hubiera dibujado aquí, miren, hubiera sido exactamente lo mismo. Lo único es que obviamente la dirección de la flechita pues va cambiando, solo para que vean que representa exactamente lo mismo, pero la estoy dibujando en diferentes lados. No importa dónde la dibujen, lo importante es ver que está justamente tangencial, es decir, toca en un solo punto a la circunferencia. Esta sería nuestra otra incógnita, ¿no? Que tampoco sabemos cuánto vale. Y finalmente nos preguntan el periodo y la frecuencia del movimiento. El periodo es T mayúscula, que es el tiempo para dar una vuelta, y la frecuencia es F, que es la cantidad de vueltas que se dan en una unidad de tiempo determinada, que generalmente es segundo, ¿no? Así pues, vean que la aceleración centrípeta nos la piden calcular en términos de G. ¿Sí? O sea, nos la piden como en unidades normales y también en términos de G. En términos de G. Ahorita que lleguemos a esa parte les explico a qué hace alusión eso de los términos de G. Entonces, fíjense, pues comencemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener a la mano ahorita nuestros modelos matemáticos para poder irlos utilizando. Como que nuestro formulario, aunque ya saben que son ecuaciones, ¿no? Entonces, fíjense, pues para calcular la aceleración centrípeta teniendo la rapidez tangencial y el radio, podríamos utilizar justamente el segundo modelo, ¿ve? Porque justamente esos datos son los que tenemos. Si se dan cuenta, la selección del modelo depende de las variables que nosotros tengamos, ¿no? En este caso es esto, pues por el radio, ¿no? Entonces tendríamos justamente el valor de la rapidez angular, que son 18 pi radianes sobre segundo. Esto elevado al cuadrado y multiplicado por el radio, que son 0.03 metros. Entonces vamos a meter esto en la calculadora. Lo pueden ir haciendo ustedes también. Les puedo sugerir también que pausen el video, lo intenten meter a la calculadora y pues después vean si les quedó o no el resultado, ¿no? Para ir practicando pues un poco estos cálculos, ¿no? La clave de todos estos ejercicios es la práctica que le vamos haciendo al momento de ir haciendo ejercicios. Según mis cálculos queda 95.9325 5478. Les puse todos los decimales que me dio a mí la calculadora. Sin embargo, usualmente trabajamos con 2 decimales o si todos los datos del problema tienen, por ejemplo, 3 decimales, entonces dejamos esa misma cantidad de decimales o también de cifras significativas en el problema. Ahora bien, fíjense, aquí ya tenemos la primera respuesta, pero además de eso nos lo piden calcular en términos de G. ¿Qué significa en términos de G? En términos de G significa en términos de la gravedad. Porque como ustedes sabrán, la gravedad es una aceleración, o más bien es la aceleración debida a la gravedad a la que nosotros le ponemos la variable G. La gravedad, fíjense, en el sistema internacional tiene un valor promedio de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la idea es ver qué tantas veces hay G, es decir, qué tantas gravedades caben en ese valor. Entonces es bien sencillo, fíjense. Lo que se hace es agarrar el número que nos quedó anteriormente y se divide este número que está en metros por segundo al cuadrado dentro de la gravedad para ver qué tantas veces cabe el valor de la gravedad en ese valor. Según fíjense aquí mi calculadora, nos queda 9.789036 Entonces, significa, fíjense que la aceleración centrípeta es 9.789, lo voy a dejar aquí, miren, con 3 decimales, veces G. Es decir, si yo aquí multiplico 9.789 por la gravedad, o sea, sustituyo ese dato, eso me tiene que volver a dar, aquí lo vamos a hacer, 9.789 por 9.8, me tiene que dar justamente
otra vez el valor de aceleración que yo tenía, que si ustedes lo intentan aquí da 95.9322, ¿no? Que es aproximadamente lo que teníamos por acá. Entonces podemos ver que se puede dejar expresado esto en términos de la gravedad para ver qué tantas veces es esa aceleración centrípeta con respecto a la gravedad. Es decir, qué tantas Gs, qué tantas veces la gravedad es esa aceleración centrípeta. Esto se suele utilizar mucho también porque cuando uno está trabajando, por ejemplo, con problemas que tienen que ver con movimiento circular en el espacio, no sé si por ejemplo han visto la película como de Interestelar, pero justamente uno puede simular la gravedad de la Tierra al momento de hacer girar pues un cuerpo. Y justamente en la película Interestelar se aplica este tipo de conceptos, ¿no? De que la nave va girando pues, mientras avanza, ¿no? Y gira justamente para poder también simular la gravedad de la Tierra. Entonces es una forma de poder representarlo y por eso es que es bastante conveniente colocarlo de esta manera. También a veces en los problemas les dan la aceleración centrípeta en veces de g. Por ejemplo dicen, y la aceleración son 3g o 5g. Significa que es 5 por 9.8. Y ahí pues tendríamos el dato, ¿no? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos justamente este valor, podemos pasar a calcular la rapidez tangencial. Aquí fíjense, la rapidez tangencial es bastante simple. La tenemos por acá, ¿no? Que es la v. La rapidez tangencial se calcula a partir de la rapidez angular multiplicada justamente pues por el radio. Entonces vamos a sustituir la rapidez tangencial, 18 pi radianes por segundo, y esto lo vamos a multiplicar por el radio, que son los 0.03 metros. ¿Se dan cuenta? Son problemas pues bastante sencillos. Los estudiantes les suelen llamar problemas de formulazo, pero en mi opinión no hay que tratar de quitar ese tipo de terminología, ¿no? Porque al final no es que sean formulazos, ¿no? Son modelos matemáticos que se aplican para las diferentes variables, pero no son modelos muy pues complejos. Entonces eso ayuda a que el problema sea más fácil de comprender. Aquí queda este valor en decimales, porque es un poco más intuitivo verlo así, ¿no? Sería 1.696460033 metros por segundo. Yo casi siempre dejo todos los decimales para que quede más exacto, pero como les digo, con 2, 3 decimales la verdad que agarramos bastante bien el número, ¿no? Entonces aquí tendríamos la rapidez tangencial. ¿Cómo la resolvimos? Pues buscamos el modelo que la tenía y sustituimos los datos, ¿no? Ahora, nos falta calcular el periodo y la frecuencia. Entonces, para esto, fíjense, vamos a calcular, por ejemplo, el periodo a partir, o la frecuencia a partir de la rapidez angular, y luego vamos a venir a determinar uno a partir del otro utilizando el recíproco. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo vengo y digo, yo quiero determinar a partir de W la frecuencia. Entonces, W es igual a 2pi por la frecuencia, que lo están viendo cabal aquí en este modelo. Entonces la frecuencia sería W dividido 2pi, ¿no? Este 2pi pasa del otro lado a dividir. Entonces tendríamos aquí 18 pi radianes por segundo, ¿no? Dividido 2pi, que justamente se cancela el pi con el pi y 18 de 2 es 9, ¿sí? 9 revoluciones, 9 giros, 9 vueltas, 9 ciclos, 9 oscilaciones, pulsaciones, círculos, circunferencias por segundo, ¿sí? Es decir, aquí la unidad de segundo queda abajo. Es decir, son 9 segundos a la menos 1. ¿Sí? Aquí tiene potencia 1 y cuando sube, según la ley de los exponentes, cambia el signo del exponente, ¿no? Y esto sería entonces 9 Hz. En otras palabras, se dan cuenta, el dato que nos dieron al inicio de las 9 revoluciones por segundo, esa ya era la frecuencia. Pero pues nosotros la determinamos aquí para que vieran que queda lo mismo, ¿no? Sabiendo la frecuencia podemos calcular el periodo, porque se dan cuenta, el periodo es el recíproco de la frecuencia. O sea que sería 1 partido 9 segundos a la menos 1. O sea que me quedaría 1/9 de segundo. Que en decimales, 1/9 sería 0.11 periódico, ¿no? Segundos. Voy a poner acá para que tengamos más claridad ahí. Y pues ya. Si se dan cuenta, la verdad que esos son problemas bastante cómodos de realizar. Son bastante intuitivos, es más que todo de tener a la mano los modelos. Y a veces lo que le cuesta a los estudiantes es justamente venir
y escoger qué modelo. Pero la clave siempre está en que tengo que escoger un modelo que tenga los datos que yo quiero determinar o el dato que yo quiero determinar y la información que yo tengo disponible. Ese es el criterio. Entonces espero que les haya servido este ejemplo para poder ver cómo se resuelven ese tipo de problemas y pues nos veremos en próximos videos. Que tengan un feliz día y gracias por su atención.